Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar presentes, Señor, en este lugar que hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas y agradecerte porque tu Espíritu Santo está aquí como nuestro Maestro, como aquel que nos va a enseñar, nos va a instruir, Señor, a que cada día podamos acercarnos más a ti a través de tu palabra, a través de la guía de tu Espíritu Santo y que podamos entender cada día la verdad de ella. Gracias, papito lindo, por este día. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir de ti, Señor, y podamos ser edificados en la verdad de tu palabra. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno, amén. Cada día estamos agradecidos al Señor por todo lo que nuestro Dios está haciendo y creemos de que nuestro Dios está haciendo su obra perfecta en nosotros. Amén. Y claramente su palabra nos habla y nos dice, ¿no? Que como hijos de Dios tenemos que cada día afirmarnos en la verdad de ella. Amén. Y al afirmarnos en la verdad de la palabra de Dios implica, amados hermanos, que tenemos que estar siempre conectados a Él a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y la forma como nos movemos nosotros en este sistema que Dios nos está entregando para vivir se llama vivir por fe. Por eso estamos hablando de este tema que dice, el justo vivirá por fe. Entonces, como justos, ¿cuántos justos hay aquí en esta mañana? Uno, dos, tres. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Somos justos, ¿verdad? Y como justos, entonces vamos a vivir esta vida que Dios nos da, porque el Señor anhela, amados hermanos, que cada día nosotros vivamos en esta justicia. Amén. Y como justos sabemos que nuestra fe es muy importante para nosotros. Amén. Por eso que estamos enfatizando cada domingo este pasaje bíblico en Primera de Romanos, perdón, Romanos capítulo 1, verso 17, donde nos habla claramente acerca de lo que nosotros necesitamos afirmar en nuestras vidas. Y dice en este texto, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, de hecho, en el Evangelio se revela, dice, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Es por eso que iniciamos este tiempo enfocándonos en la fe y terminamos con la fe. Y todo nuestro caminar cristiano, hermanos, está directamente ligado a cómo está nuestra fe. Cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, siempre Él buscaba fe en la gente. Estuvo una vez en Jerusalén, en su tierra, y la gente no creía en Él y dice que ahí no pudo hacer muchos milagros porque no creían, no tenían fe en Él. Pero qué interesante que todo aquel que tiene fe, todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que va a poder ser salvos. Porque para eso vino Jesús, no para condenar a la gente, sino vino para salvar a la gente. ¿Y cómo nosotros somos salvos? Somos salvos por medios de la fe, ¿no? Porque nos salvamos porque es un regalo que Dios nos da, pero ¿cómo es? De principio a fin por fe. Amén. Como está escrito, tal como está escrito, que dice, el justo vivirá por la fe. Amados hermanos, como le digo siempre, no hay otra forma como nosotros podemos vivir si no es por fe. No es que tú vives porque tienes algo que comer cada día. No es que vives porque tienes algo que ponerte o dónde vivir. No es que vives porque estás en un lugar donde de repente hay un poco de libertad. No, tú vives por fe. Un cristiano vive por fe y vive para la fe. O sea, vivimos por fe y vivimos por causa de la fe. Y la fe nos va a llevar, hermanos, para que cada día nosotros podamos ir afirmando nuestro caminar con Dios. Por eso que estamos tomando en este tiempo este punto acerca de una fe bajo ataque. Porque si nosotros vivimos por fe, hay alguien que no quiere que vivas por fe. Y ese alguien se llama diablo, se llama sistema de vida, se llama nuestra vieja naturaleza, que nos va a estar atacando de una u otra manera. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos por fe. Por eso que nuestra fe está en constante ataque. Nuestra fe está en constante conflicto. Hermano, si alguien te dijo que la vida cristiana es una vida color de rosa, no es cierto. La vida cristiana es una vida de victoria en victoria, pero sí hay batallas que tener, que enfrentar. Por eso dice, nosotros luchamos la buena batalla de qué? De la fe. Porque nuestra fe está constantemente siendo atacada de diferentes formas. Y hemos visto ya muchas de ellas y en esta mañana vamos a recordar algunas de ellas, pero antes de eso vamos un ratito a leer Mateo capítulo 26, verso 41. La palabra claramente nos habla acerca de la importancia, ¿no? De poder entender que nuestra fe está siendo atacada. Pero muchas veces, hermanos,
Nosotros tenemos que darnos cuenta que ese ataque a veces viene desde nosotros mismos, ¿no? Y en Mateo capítulo 26, verso 41, la nueva traducción viviente dice así, no se duerman, dice, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Hermanos, hay muchas cosas que van a tratar de impedir que tu fe se desarrolle, que tu fe crezca, que tu fe produzca. Este pasaje justamente es cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Y él está orando para que, Señor, que esta situación que voy a pasar no quisiera pasarla, pero que no se haga mi voluntad. Decía el Señor, él se rendía ante los propósitos de Dios, sino dice, haz lo que tú quieres hacer, Señor, conmigo. Y fue a ver a sus discípulos y ellos estaban dormidos, durmiendo, tal vez por cansancio, tal vez porque era noche, no sé, pero ellos estaban durmiendo. El Señor Jesús se le acerca y le dice, no se duerman, porque Él conociéndola, a veces nosotros en nuestro interior, nuestro corazón, anhela hacer las cosas de Dios, pero a veces nos dormimos en el camino, nos desanimamos en el camino. Y el Señor nos dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se levantó esta mañana con la idea y el pensamiento y todas las ganas de pecar? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie en su sano juicio se levante y va a decir, bueno, ahora hoy día voy a pecar, ¿eh? ¿Qué puedo, Dios, cómo puedo pecar? ¿Qué puedo hacer? No. Nosotros nos levantamos con un corazón dispuesto a hacer lo bueno, pero ¿saben qué? No podemos hacerlo con nuestros propios medios. Dios nos va a ayudar para que podamos vivir una vida íntegra y sana y justa delante de Él. Amén. Entonces, este pasaje nos hace entender claramente que vamos a enfrentar problemas en nuestra vida, vamos a enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a enfrentar momentos tal vez de aflicción, momentos de tristeza, momentos de prueba, momentos de tentación, momentos donde de repente vamos a estar a punto de fallar. Por eso el Señor te dice, no te duermas, ora para que puedas resistir la prueba que se te acerca. En realidad ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propios medios. Amados hermanos, vivimos en un mundo donde hay mucha fuerza espiritual que se mueve alrededor nuestro. A veces pensamos que somos nosotros, nomás no. Leíamos semanas atrás el pasaje que tomamos como punto para seguir tomando el tema, donde decía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra enemigos que están detrás, influenciando, generando situaciones que nos van a generar momentos difíciles y tenemos que estar firmes y seguros. Amén. Y hemos hablado mucho acerca de qué, de los enemigos de la fe. Amén. Estamos hablando acerca de estos enemigos que están tratando de una u otra manera de sacarte del camino, de tumbarte, de destruirte, de no dejar que avances. Y hemos estado viendo ya estos enemigos como la preocupación, como el miedo y el temor, como la duda, ¿se acuerdan? La incredulidad, la ansiedad. La semana pasada hablamos de una mente que no renovada. Todos estos enemigos que hemos estado tratando, la idea es que nosotros podamos darnos cuenta que están allí. Y si nosotros no hacemos algo con ellos, nos van a atacar y nos van a destruir. Y si nosotros seguimos, digamos, el consejo del Señor, vamos a desecharlo de nuestra vida. No a la preocupación, no al miedo, no al temor, no a la duda, no a la incredulidad, no a la ansiedad, no a una mente no renovada. Son cosas que de repente se van a dar en un momento en tu vida, pero no debe de prosperar. Como decía, a veces el miedo es algo natural cuando enfrentamos algo nuevo, algo desconocido, nos va a dar cierto miedo. Pero ese miedo tiene que ser tal vez un punto de inicio, pero nosotros tenemos que, como dice, no ponerle la cura al momento. Y eso va en nuestra confianza en el Señor. Igual que la duda, cuando te dicen algo, a veces tú estás dudando, ¿será cierto o no será cierto? Pero vamos al Señor, al cual Él conoce la verdad de las cosas y nos va a dar la seguridad y firmeza para dar pasos de fe, pasos de seguro. La incredulidad obviamente nos va a sacar de no creer en el Señor. Pero a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos trae fe a nuestro corazón y podemos tener una vida diferente. La ansiedad, la gente ansiosa, vivimos en una generación muy ansiosa, muy desesperada, que quiere todo ya, no son pacientes, quieren todas las cosas al momento, ¿no? Y a veces esa desesperación genera ansiedad en la persona, lo que llamamos ahora, ¿no? El estrés que genera la gente, ¿no?
Y una mente renovada, una mente que aún, a pesar de ser nuevas criaturas en el Señor, seguimos pensando en la vieja manera de vivir. Seguimos pensando como vivíamos sin Cristo, sin esperanzas. Seguimos pensando como el mundo quiere que pensemos. Por eso Pablo decía, no te conformes a este mundo, no te conformes al sistema de vida que tenemos, sino cambia tu manera de pensar para que puedas comprobar cuál es lo bueno y lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos queremos conocer la buena voluntad de Dios? La agradable voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Cambiemos nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestros resultados, vamos a cambiar nuestra manera de hablar, vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, vamos a cambiar la manera como vamos a reaccionar frente a las cosas. Si antes yo, por ejemplo, digo, ahora Dios, Señor, el Señor me va a proveer y si me falta algo, digo, "Ah, ahora ¿qué hago? No tengo plata, necesito esto". No, digo, Señor, gracias porque tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tengo una enfermedad que digo, wow, me duele, ahora sí me voy a morir, no digo, no, por las llagas de Cristo Jesús soy sano, porque Él en la cruz cargó mi enfermedad, porque Dios ha dado en su palabra todas las respuestas, todas las soluciones a cualquier problema que pueda tener todos, cualquier ser humano. Amén. Y en esta mañana vamos a compartir otro enemigo de la fe que realmente es, yo lo llamo un enemigo tal vez silencioso, que ni siquiera nos damos cuenta, pero al mismo tiempo es tan destructivo. Y tal vez uno de los unos que son más destructivos porque son su forma, su efecto que tiene, va a ser que nosotros de repente nos quedemos como que paralizados hasta muertos en vida, ¿no? Y este enemigo se llama la apatía, ¿no? La apatía. Vamos a hacer un ratito a Ezequiel capítulo 2 verso 4. La apatía abarca muchas cosas, hermanos, que nosotros en esta mañana vamos a ver. Porque este enemigo ataca, como le digo, gravemente la vida del creyente, ¿no? Y la apatía básicamente enfoca muchas cosas. Vamos a ver, primero a leer lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 2 verso 4. Dice, Dios hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel, le dice, tú Ezequiel llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas, a su pueblo, al pueblo de Dios. Miren lo que le dice. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. ¿No? Esta es la versión, nueva traducción viviente, ¿no? Lo habla de una manera más extensa, ¿no? Y dice claramente que el pueblo de Dios es muy desobediente. El pueblo de Dios no confían en Él, no confían en Dios. El pueblo de Dios hace lo mismo que sus antepasados. Son rebeldes, necios, incorregibles hasta el día de hoy. Y a veces da un poco de tristeza por decir que la iglesia de Dios está corriendo el mismo, o sea, el mismo camino que este pueblo de Israel, siendo desobedientes al Señor, no confiando en Dios, ¿no? Siendo rebeldes, necios, y realmente actúan de una manera incorregible. Cuando hablamos de la apatía, hermanos, la apatía básicamente para que entendamos un poco sus sinónimos de apatía, es ser indiferente, es tener desinterés, es vivir en desgano, ser dejado, abandonado, descuidado. Y ahí creo que todos entramos en este círculo. ¿Cuántas veces nos hemos desinteresado por cosas de la vida? ¿Cuántas veces nos hemos desinteresado por el prójimo? ¿Cuántas veces somos indiferentes frente a alguna necesidad, alguna situación que pueda estar pasando? A veces nos vivimos nuestro propio yo, somos un poco egoístas. Mientras que yo esté bien, lo demás no me importa. Pero Dios no quiere que nosotros, como su pueblo de Dios, vivamos de esa manera. ¿Cuántas veces hemos estado viviendo con desgano? Ah, no tengo ganas hoy de hacer nada, me levanté y prefiero seguir durmiendo, prefiero estar sin hacer nada, ¿no? O de repente somos dejados en las cosas, en las actividades de la casa, ¿no? O de repente tenemos ese clásico abandono, me vaya, que sea como sea la vida, pues ya, al fin y al cabo, bueno, vivo porque respiro, ¿no? Y vivo por vivir, ¿no? Abandonado en la vida. O muchas veces descuidado, ¿no? Nos descuidamos de lo que tenemos que hacer.
Y hermanos, un estado de desinterés y de pérdida de entusiasmo que uno va a expresar en su vida realmente nos va a llevar a situaciones muy, muy, muy complicadas. Y por eso que la apatía es uno de los enemigos de la fe, que de repente no es tan expresivo, de repente no es tan notorio, digamos, pero amados hermanos, ahorita vamos a llegar a este pasaje de la Biblia en Santiago, capítulo 4, ¿no? Donde muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nos descuidamos, dejamos las cosas que hacer. Y eso nos lleva, obviamente, porque decir, no, el cristiano ya no hago, yo no hago tal cosa, no hago, y a veces nos ponemos en la condición de no hacer nada, pero tampoco no hace las cosas buenas. Y ahí estamos actuando en apatía, ¿no? Por eso la apatía muchas veces se manifiesta en nuestra vida personal también. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida diaria? Si estamos teniendo una vida adecuada, una salud adecuada, un aseo personal adecuado, un cuidado de mi hogar adecuado. La apatía nos agarra por todos lados y tenemos que nosotros darnos cuenta que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de vida, pero necesitamos ir solucionando este problema de la apatía, ¿no? Y básicamente la apatía, hermanos, nos va a llevar a que nosotros, ahora, esta apatía básicamente a veces nos va a tocar en la vida, sea por cosas personales, internas o cosas externas. Por ejemplo, ahora el clima está un poco pesado, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se han despertado hoy día felices, no? El clima en realidad está bien, bien, bien cargado, ¿no? O sea, está muy frío, está muy oscuro, como que no hay ganas ni siquiera de salir a la calle, ¿no? Porque hace tanto frío que uno quiere estar, pues, de repente más abrigado, más metido en su casa, no da ganas de salir. ¿No? Y a veces esa condición externa nos limita a hacer cosas. De repente, día yo quería salir de repente a darme vuelta en el parque, pero por el frío, la llovizna, no, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Entonces la apatía se va a manifestar por factores externos o factores internos, algo personal. De repente hoy día me levanté con una dolencia y esa dolencia como que me limita. O de repente me desperté con una preocupación y mi ser de repente como que se siente un poco mal y no quiero avanzar en la vida. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 verso 17? A ver, vamos a nuestras Biblias un momento. Santiago capítulo 4 verso 17. Santiago capítulo 4 verso 17 dice así. Santiago escribiéndole a la iglesia del Señor, porque Santiago escribe a la iglesia, ¿no? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pecamos por no hacer lo bueno? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra del Señor, es pecado. Y nuestro caminar muchas veces se ve, digamos, de una u otra manera, atrapado en esta verdad. Y Dios no quiere, amados hermanos, atraparnos en pecado. Dios no está jugando a que yo quiero ver que cómo pecas o no pecas. Dios quiere darte la libertad para que tú puedas ser sabio en tu vida y empezar a vivir como Dios quiere que vivas. Por eso la palabra nos dice, ¿no? Que si tú sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, o sea, estás actuando de una manera apática, desinteresada, sin ganas, sin entusiasmo, entonces, ¿qué cosa? Estás pecando. Porque lo opuesto a la apatía, amados hermanos, es el entusiasmo. Y el entusiasmo es una buena vitamina que nos anima a hacer las cosas. En cambio, la apatía es como algo que te resta, que te impide hacer las cosas. Por eso que el desánimo, ¿no? Es algo que nos va a detener en nuestro caminar diario. Por eso que Dios anhela que nosotros no estemos desanimados, sino al contrario, estemos entusiasmados. Porque cuando tú estás animado, estás pilas, como se dice, entonces vas a tener ganas de hacer cosas y cosas. Y ahí vas a cumplir lo que dice, ¿no? El que sabe hacer lo bueno, va a hacer lo bueno, por lo tanto no va a pecar. Pero si estás desanimado, a pesar que sabes hacer lo bueno, no lo haces y vas a caer, obviamente, en pecado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar, amados hermanos, cada día viendo cómo estamos, hacernos tal vez un autoanálisis. Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy actuando bien o no estoy actuando bien? Porque Dios desea, amados hermanos, que todos nosotros siempre estemos chequeando que Dios está obrando en nosotros su buena voluntad. Pero la pregunta es, ¿yo estoy dejando que Dios haga su buena voluntad en mí? ¿O simplemente yo me estoy limitando? En Santiago 4:8, ¿no?
Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? En el mismo capítulo, versículos antes, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿No? Dice Santiago 4:8, dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Dios está esperando que nosotros nos paremos, nos pongamos en acción y Dios va a empezar a moverse juntamente con nosotros. A veces nosotros estamos queriendo que Dios haga todo, ¿no? Y nos queremos, nos tiramos a la cama, Dios va a hacer todo, bendíceme Señor y haz tú todo lo que quieras hacer en mí. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que hacer las cosas juntamente con nosotros. Porque no hacer nada, hermanos, o esperar que Dios haga todo, eso significa apatía. Y a veces el cristiano está esperando, bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga, pero no hace nada. Por eso no hacer nada, esperar que Dios haga todo, es esa apatía. O bien estar esperando que Dios haga todo. No, tú estás en espera, Dios va a hacer todo, yo estoy esperando acá que Dios lo haga, ¿no? Vas a entrar en un estado de complacencia, de esperar que Dios haga todas las cosas por ti y tú no hacer nada. Y Dios quiere que tú hagas las cosas juntamente con Él. Amén. Por eso Dios espera que nosotros demos nuestro primer paso de fe. Y a través de la Biblia vemos, hermanos, cómo Dios obraba en la vida de la gente. La gente buscaba al Señor, daba su paso de fe, creían en Él. Yo veo muchos pasajes en la Escritura, muchas situaciones donde Dios hizo milagros, maravillas, señales fantásticas, cuando la gente dio su paso de fe. Y si nosotros actuamos de esa manera, salimos de ese estado de apatía y empezamos a dar nuestros pasos de fe, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, se va a presentar apatía en muchas circunstancias de nuestras vidas y muchas veces, hermanos, hermanos, son circunstancias caseras en la vida diaria, en nuestro común, nuestro diario vivir, ¿no? Y muchas veces nos va a llevar, hermanos hermanos, para que nosotros nos desconectemos, ¿no? La apatía nos va a llevar a desconectarnos de los propósitos del Señor. Por eso que la apatía es muy peligrosa, muy peligrosa. Y a nosotros pensamos que porque ya estamos en el Señor, estamos salvos, estamos felices y los demás que se mueran, no. Tenemos que nosotros darnos cuenta que nuestra actitud apática o en actitud de apatía nos va a llevar a que nosotros tenemos que cambiar o quitar esa manera de vivir. Y para poder ver por qué es peligrosa la apatía, vamos a ir un ratito a Jueces, capítulo 18. Jueces, capítulo 18, el verso 10. Jueces, capítulo 18, verso 10. Vamos a ver una actitud de apatía de un pueblo, ¿no? Que tomó una actitud de esta manera y realmente se hace vulnerable, se hace débil, se muestra fácil frente a los demás. Jueces capítulo 18, verso 10. Dice así, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, dice, ¿no? Y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Esta palabra confiado, ¿no? En el hebreo también significa descuidado. Por eso que nosotros podemos leer, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, entre paréntesis, descuidado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Amados hermanos, la apatía nos va a volver descuidados, confiados. Por eso es que hay un pasaje en la Escritura, Pablo escribía, ¿no? En el escritor de Hebreos creo que decía, ¿no? Cuidaos de vuestra salvación, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra salvación, ¿no? A veces estamos muy confiados y sí, ya estoy salvo, ya estoy con el Señor, ya no importa, yo vivo como quiera. Y no, tenemos que cuidar nuestra salvación. No tenemos que descuidarnos de ella. Tenemos que estar atentos. Porque si nosotros, amados hermanos, nos descuidamos, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ser presa fácil del enemigo. Por eso Pedro decía en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, sed sobrios y velad, decía, ¿no? Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Amados hermanos, el enemigo está ahí buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los descuidados, a los debiluchos, a los distraídos, a los que dicen, no, yo ya tengo todo, puedo vivir como quiera. A esos lo va a atacar el diablo. Por eso dice que no tenemos que descuidarnos.
Por eso es que es peligroso estar en un estado de apatía, porque vamos a ser vulnerables a los ataques del enemigo. Amén. Si no estamos atentos, vamos a ser vulnerables y vamos a caer en la destrucción, ¿no? Y una esta actitud negativa, amados hermanos, que es la apatía, nos va a llevar a que nosotros actuemos de una manera totalmente contraria a los propósitos y a la voluntad de Dios. Va a hacer que nuestro corazón se vuelva muchas veces duro de servir, duros delante del Señor. Va a hacer que nuestra mente esté cerrada, nuestro entendimiento sea, no esté dispuesto a recibir las cosas de Dios. Vamos a ser insensibles, sin reparo de nada. Vamos a vivir una vida por vivir, sin ser sensibles a las cosas que pasan, ¿no? Vamos a ser muy débiles. Vamos a ser presas fáciles para poder caer en las manos del enemigo, ¿no? A pesar que tengamos ojos para ver, no vamos a poder ver. Y eso le pasaba a los maestros de la ley, a los fariseos, a los religiosos de la época. Estaban viendo cómo Dios obraba milagros, señales y prodigios y decían, no, no creo en él. Él es un mentiroso, él es un engañador, demonio tiene. A pesar que tienen oídos, no oyen. Y Jesús hablaba cada rato diciendo eso. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y esta generación es muy apática en este tiempo. Se le está hablando, escuchan la palabra, saben los consejos, pero hacen lo que a ellos mejor le parece. Y al final vemos cuál es el resultado. Caos, destrucción y muerte. Por eso que la apatía es muy peligrosa, hermanos. Y es peligrosa por tres puntos importantes. Primero, nos hace insensibles a la necesidad de Dios. Una persona que está en apatía es una persona que se siente autosuficiente y no ve la necesidad de Dios. Por eso que una persona en apatía es una persona insensible a las necesidades de Dios. No se dan cuenta que Dios es lo más importante en su vida. Una persona que es apática es una persona que dice, no, Dios sí, por ahí, ¿no? Pero yo creo que mis cosas son más importantes. Lo que yo quiero hacer es más importante. Mi estudio es más importante. Mi trabajo es más importante. Mi familia es más importante. Y descuidan muchas veces su comunión con Dios, ¿no? Descuidan su comunión con Dios. Una persona apática ya no tiene ganas a veces de leer la Biblia, de pasar tu tiempo devocional. Muchas veces por diferentes razones dicen, no, ya mejor, ya no, como ahora, ¿no? La mayoría de iglesias dicen, no, mejor lo hago por internet, ya no voy al lugar, ¿no? Y ya no quieren asistir a la iglesia. No, pásenme las predicas por internet mejor, grábenlo, me lo envían, ¿no? Hay esa apatía de no querer estar congregando. Y eso hace qué cosa, que las personas pierdan la bendición que Dios tiene para ellos cuando los hermanos están juntos, reunidos en armonía, ¿no? Punto dos, nos lleva a ser negligentes con nuestra vida espiritual. Una persona apática, amados hermanos, es como una persona que se apaga el fuego que está en él. Ya las cosas de Dios los toman a la ligera, ¿no? Y cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a ser negligentes en nuestra vida espiritual, ya las cosas de Dios no nos parecen de mucho valor. Vivir en el pecado va a ser, bueno, pues el pecado es normal, todo el mundo peque, bueno, por aquí, por allá, Dios perdona. Amén. Y con ese cliché de que Dios perdona, te das carta abierta para vivir una vida de libertinaje. Pablo decía, no conviertas la libertad que Dios te ha dado en libertinaje, porque eso te va a llevar a la destrucción, te va a separar de los planes y propósitos de Dios para tu vida, ¿no? Viven en el pecado y no les interesa salir de allí. No, no solamente que pecaron, oh Dios, una tentación y caí, no, sino que viven en el pecado. Amén. Pero la Biblia dice que nosotros ya no vivimos en el pecado. Pero a veces el cristiano apático, ¿no? Que vive en apatía, está, ¿qué cosa? Viviendo en el pecado. Y como está tan metido de pecado por todos lados, no piensa que es normal. Es como aquella persona que está en un lugar donde hay tanta corrupción y tanto negocio sucio, que piensa que el mundo es así, negocio sucio, y tiene que salir de ese lugar. Vivir una vida negligente frente a las cosas de Dios nos va a llevar a que vivamos lejos, o sea, vivamos en la carne, ya no en el espíritu. Vamos a estar satisfaciendo los deseos de la carne
y no satisfaciendo los deseos del espíritu. Hemos tomado el camino equivocado de la carne, del mundo, y eso nos lleva a la muerte, a la destrucción. Amén. Vamos a estar desinteresados de vivir lejos del diseño original que Dios nos ha dado. Cuando hablo de vivir lejos del diseño de Dios, es vivir lejos de la fe, lejos del caminar de fe, porque el justo fue diseñado por Dios para vivir por fe. Por lo tanto, si ya tú no vives por fe, entonces estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y al alejarnos de la voluntad de Dios, hermanos, estamos siendo presa fácil del enemigo. Amén. Cuando nosotros empezamos a vivir en apatía frente a las cosas del Señor, nos vamos a llevar, hermanos, o mejor dicho, vamos a abrir la puerta para que el enemigo pueda venir y atacarnos y nos va a destruir. Y eso es muy peligroso para la vida del creyente, porque como hijos de Dios necesitamos cada día, amados hermanos, afirmar nuestra vida en el Señor. Pero si yo no afirmo mi vida en el Señor, entonces mi vida va a ser obviamente presa fácil para que el enemigo me destruya. Y como resultado de vivir una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, siendo insensible a sus necesidades, una vida negligente a la vida espiritual, como resultado, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a ver que las cosas de la vida a veces son más importantes que las cosas de Dios. En pocas palabras, ya no voy a buscar el reino de Dios y su justicia, sino que voy a buscar lo que este mundo me da, lo que este mundo me ofrece. Voy a estar más contento con lo que el mundo me da que con lo que la iglesia me da, con lo que Dios me da, porque ya no paso tiempo con Él, ya como que Dios pasa a un segundo plano. Y es triste cuando vemos que hermanos en la fe pasan años y años en la iglesia y su vida es una tradición, pero no hay cambios, no hay producto, no hay resultados, no hay deseo de conocer más del Señor. Y eso se da, hermanos, porque la persona poco a poco fue perdiendo, ¿no? Darle la honra y la gloria a Dios. Y sus prioridades están de cabeza. Para muchas familias, a veces la prioridad en sus vidas es tener que comer. Para otros su prioridad es su trabajo. Para otros su prioridad es sus estudios. Para otros su prioridad puede ser el deporte o cualquier otro afán que tenga. Pero tenemos que darnos cuenta que el primer propósito de la vida del ser humano es buscar a Dios de todo corazón. Y nuestras prioridades tienen que estar claramente establecidas. Primero buscar al Señor, ¿no? Luego vamos a ver a la familia. Luego vamos a ver las cosas de Dios en la iglesia. Y luego viene ya el trabajo y otras cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Pero si yo no tengo este orden correctamente puesto, es porque justamente he dejado que la apatía domine mi vida. Por eso es muy peligroso, hermanos. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida de apatía, ¿saben qué va a pasar? ¿Cuáles son sus causas? Primero, que nos va a llevar a la incredulidad. Y ya vimos ya semanas atrás acerca de la incredulidad. ¿Y la incredulidad qué significa? Que ya no creerle a Dios, porque ahora yo estoy viviendo creyendo otras cosas. Ya estoy en una vida de incredulidad. Porque esta vida de incredulidad, ¿qué va a hacer? Me va a dar más valor, o mejor dicho, le voy a dar más valor a las cosas del mundo o las cosas materiales que a las cosas de Dios o las cosas espirituales. Por lo tanto, me va a alejar de Dios, porque he decidido tomar un camino equivocado. Y la Biblia dice que muchos caminos del hombre le parecen caminos de bien, pero no saben que ese camino los conduce ¿a dónde? A la muerte. Ancho y espacioso es el camino que conduce a la vida, a la muerte, a la destrucción. Mucha gente sigue esos caminos pensando que son caminos de bien, pero angosto y estrecho es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la toman, porque la apatía hace su trabajo, hermanos. Porque la apatía es un enemigo silencioso que ni siquiera ni cuenta de repente te has dado. Y ahora escuchando este mensaje, como que estás, wow, no sabía que había ese mal en mí. No estamos hablando de matar, de robar, de ser agresivo, malcriado, de tener una actitud tal vez como uno lo puede no tomar como, así como peca, no como peca por esto. Son cosas tal vez básicas en nuestro caminar diario, que nos están apartando y alejando del Señor. Otra causa de la apatía es que simplemente vamos a abrir la puerta, repito, abrir la puerta para que demonios puedan venir a tu vida. Influencia
maligna venga a tu vida. Hermanos, y eso es una gran verdad. A veces nosotros decimos, como cristianos, el enemigo no va a venir. No, sí va a venir, va a tocar tu vida. Pero si tú estás firme en el Señor, no te va a tocar y se va a ir fuera. Pero si tú estás en una actitud de apatía, ¿qué va a pasar? Simplemente estás alejado de Dios. Y si estás alejado de Dios, ¿qué va a pasar? Va a venir hacia ti. Si quieres tener claramente una visión correcta de cómo es esta situación, le pasó al rey Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Dios vino a su vida, empezó a tocar su vida, Dios estaba sobre él. Pero cuando él decidió apartarse del Señor, cuando él fue desobediente a Dios, cuando él pecó contra Dios, él permitió que vengan espíritus a su vida y lo atormentaran. Y fíjense que cuánta vivencia de mal había en él por causa de estos demonios, que llegó un momento que un día fue a visitar a una bruja para consultar por el profeta, buscar un muerto. Imagínense todo lo que hizo este rey que un día era obviamente el escogido del Señor. Por eso que hay influencias demoníacas que pueden venir a nuestras vidas y tenemos que ser conscientes de ello. No es para tener temor ni miedo, al contrario, sino es para pararnos firmes. Porque Jesús cuando estuvo acá en esta tierra, hermanos, hacía lo que Jesús hacía básicamente. ¿Qué cosa era cuando estaba en este tiempo acá en la tierra? Venía a predicar el evangelio, a sanar a la gente y echar fuera demonios. Hermanos, hay una influencia real y este mundo está siendo gobernado por las huestes celestiales. Hay muchos demonios de mal que están tocando la vida de este mundo. Por eso que la gente actúa mal. Por eso cuando de repente usted escuchó en las noticias, y eso es algo real, no es mentira, en las noticias cuando la gente ha cometido pecados horribles o cosas malas, ¿qué dicen? No sé qué pasó en mi vida, como que algo pasó, vino a mí y me hizo que hiciera tal cosa. Porque suceden cosas, que el enemigo puede venir a tu vida cuando tú le abres la puerta. Por eso que esa es una causa muy, muy brava, muy mala de la apatía. Y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. También la apatía va a desatar en ti fuerzas emocionales que no son buenas, como por ejemplo la frustración, la preocupación, ¿no? Necesidades que de repente no la tengas, pero te va a generar ansiedad, angustia, miedo, temor, tristeza. Y emocionalmente la apatía puede destruir tu vida. Hay mucha gente, amados hermanos, que en un estado de apatía solamente encuentran la solución, la muerte. Gente que se matan a sí mismo porque la apatía los conduce a ese lugar. Por eso decía que la apatía es uno de los enemigos de la fe que te va a llevar a tomar decisiones que de repente tú ni pensabas hacerlo, ni pensabas decirlo. Como lo dije hace un momento, ¿quién se levantó esta mañana pensando en pecar? Nadie. Pero con un espíritu de apatía, hermanos, con una actitud de apatía, con una forma de vida de apatía, ¿qué va a pasar? Simplemente vas a cederte a esas circunstancias, vas a ser arrastrado, ¿no? Por una vida contraria a los propósitos y voluntad de Dios. Pero Dios no quiere que tú vivas en una vida de apatía, hermanos. Dios no quiere que vivas en una vida de interés, de desinterés, en una vida de descuido, de desgano, en una vida tal vez así muy despreocupada, ¿no? O en una vida de repente que no estés tú atento a las cosas, ¿no? Dios no quiere que vivas así, ¿no? Dios quiere que tú puedas vivir de una manera conforme Él te ha creado, conforme Él te ha diseñado, ¿no? Dios quiere que nosotros vivamos, hermanos, de una vida como Él quiere que nosotros podamos enfrentar esta vida de una manera como Él lo ha diseñado. Y la única forma, amados hermanos, es dándole solución a la apatía. ¿Y cómo vamos a dar solución a la apatía? Primero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que son fuerzas que van a estar golpeando, tocando, tentando tu vida para que tú puedas salirte de esos propósitos de Dios, ¿no? Y por lo primero, para que tú puedas afirmarte, porque no puedes ir a enfrentar la apatía como de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tu ánimo, porque no tienes ánimo, estás cansado, estás desanimado. Como decía la escritura, ¿no? Que la gente normalmente estaba viviendo lejos del Señor, eran apartados del Señor totalmente. Y Dios quería que tú te acerques a Él confiadamente. Por eso, lo primero que tienes que hacer, amados hermanos, es que tenemos que acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Dice pues, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Tú no puedes buscar soluciones si no es primeramente acercándote a Dios.
El gran problema de muchos creyentes y muchas personas es que tratan de buscar las soluciones en sí mismos, pero claramente vemos que son imposibles, ¿no? Es imposible que te acerques a ti mismo, ¿no? Para que tengas la ayuda del Señor, ¿no? Dios quiere que tú puedas acercarte a Él en primer lugar, para recibir la ayuda necesaria, para que tú puedas recibir esa fortaleza que viene del Señor, para que tú puedas recibir esa vitalidad que viene del Señor, para que en primer lugar Dios pueda, como dice, ¿no? Activar ese fuego del don de Dios que fue puesto en ti y tú puedas como que volver en sí, ¿no? Pablo decía con los en Colosenses, que decía, despiértate tú que duermes, ¿no? Y te alumbrará Cristo, ¿no? Hermanos, es tiempo que nos despertemos, es tiempo que nos levantemos, es tiempo que empecemos a decirle, Señor, aquí estoy, vuelvo a la vida, vuelvo a seguir tus caminos, vuelvo a firmarme en los caminos que tú tienes para mi vida. Entonces, primer punto es acercarnos a Dios. Segundo punto, tenemos que darnos cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermanos, es contra el enemigo, es contra el diablo. Y el diablo está ahí buscando a quien devorar. El diablo no está sentadito, descansando, ahí esperando que tú llegues. No, él está buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿quieres ser devorado por él? Entonces, cuando tú empieces a tener tu cercanía con el Señor, cuando tú tengas tu comunión con Dios, cuando tú empieces a tomar la decisión de decirle, Señor, ayúdame a salir de esta situación, entonces Dios te va a dar a ti esa fortaleza y esa sabiduría para que tú puedas discernir las cosas y saber que el enemigo no puede, a pesar que él está ahí queriendo atacarte, no va a poder atacarte, porque tú estás atento a cualquier ataque que el diablo quiera hacer contra tu vida, ¿no? Luego tenemos que darnos cuenta que hay mucha emoción en esto, es una parte muy emocional, ¿no? Por eso que a veces no nos damos cuenta, pero a veces hemos tenido situaciones con nuestras relaciones interpersonales que han herido nuestra vida, sea de repente algún problema de familiar, un problema laboral, un problema X, ¿no? Y eso genera en nuestra vida cierto resentimiento, cierto malestar. Y la palabra del Señor quiere que nosotros estemos en paz con los demás. Por eso en Marcos capítulo 11, verso 25, ¿no? La palabra dice, y en cuanto estén orando, dice, no, perdonad. Porque tú puedes acercarte a Dios a orar, Señor, oro por él, pero de repente tienes un espíritu o tu corazón, no hay falta de, no hay perdón por alguien que te ha ofendido. O no has perdido perdón a alguien que tú has ofendido. Son dos puntos. Uno, que de repente tú no has perdonado a aquel que te ofendió, pero de repente tú no has pedido perdón a quien tú has ofendido, ¿no? Por eso dice, pedid perdón, ¿no? Dice, cuando estéis orando, perdonad, dice el Señor. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y me encanta porque yo digo, si nosotros empezáramos a vivir el Padre Nuestro, esta oración que el Señor Jesús nos enseñó, nuestra vida sería totalmente diferente. ¿Recuerdan la frase donde dice, Padre, perdónanos, así como nosotros también, ¿qué cosa? Perdonamos, ¿no? A quienes nos han ofendido. Pero muchas veces nosotros queremos que a nosotros nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar. Y eso, amados hermanos, es como una puerta abierta para que la apatía empiece a crecer en tu vida y te genere, y te abra muchos males que pueden hacerte mucho daño en ti. Amén. Acuérdate, primero acércate al Señor, porque cuando tú te acercas al Señor vas a tener esa vitalidad, esa fortaleza que necesitas, a avivar ese fuego del don de Dios que está en ti. Segundo, tienes que enfrentar esta situación sabiendo que es el diablo, quien está como un león rugiente buscando cómo devorarte. Y tercero, pide perdón al Señor. Perdón, pide perdón a quienes te han ofendido y perdona tú a los que tú has ofendido, ¿no? Y cuarto punto, tienes que resistir, amados hermanos, en la fe. Esto no es algo como algo ligero, no, es algo que va a necesitar que tú estés firme en el Señor. Por eso en 1 de Pedro capítulo 5, verso 9 dice, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos, ¿cuáles son esos padecimientos? Que el diablo está buscando como un león rugiente, buscando a quién devorar. Por eso dice, tenemos que estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, eso no solamente es para ti. Todos los hermanos en el mundo tenemos este tipo de padecimientos y tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que resistir firmes en la fe, hermanos, porque si no resistimos firmes en la fe, vamos a caer. Si lo tratas de hacer por tus propios medios, vas a caer. Si tratas de hacerlo por tu propio conocimiento y entendimiento, vas a caer. Pero si tú te fortaleces y te permaneces firme en la fe, vas a estar firme y seguro, porque Dios te va a ayudar y te va a respaldar para salir adelante. Amén. Y la manera como empezamos nosotros a movernos libres de la apatía es cuando empezamos a vivir en amor. Tenemos que andar en amor, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces al no actuar en amor, nuestra fe no va a funcionar, porque la fe obra por el amor. Pero muchas veces el amor va a necesitar que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Necesitamos morir muchas veces a nosotros mismos. Dejar ya que las circunstancias que nos están rodeando trate de golpear nuestras vidas, sino que empecemos a vivir para el Señor. Amén. Por eso, en 2 Corintios 5:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Hermano, nosotros vamos a vivir por lo que estamos creyendo en la palabra de Dios. Vamos a vivir por lo que creemos en el Señor. Vamos a vivir por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no por lo que estamos viendo. Y cuando empezamos a vivir por lo que creemos, por la fe y no por lo que vemos, nuestra vida va a ser distinta. Nuestra vida va a ser totalmente diferente. Nuestra vida va a empezar, amados hermanos, a manifestar una vida totalmente distinta, a un nivel muy alto, donde el enemigo no te va a poder tocar, donde las circunstancias no te van a poder tocar, donde las necesidades no van a poder tirarte abajo, porque vas a vivir en un nivel de vida tan alto que se llama el amor. Y para terminar, el punto 6 es, tenemos que vivir velando y orando. Velad y orad, decía Mateo 26, verso 41, lo que leímos hace un momento. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, tenemos que movernos cada vez en lo que dice esta palabra. Y vamos a leer un poquito acá. Acá está el versículo. Acá está el versículo. ¿No? Dice, no se duerma. Dice la nueva traducción viviente es mucho más amplio y nos hace entender mucho mejor. Cuando dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Amados hermanos, como le dije, nuestra fe está bajo ataque, siempre está bajo ataque. Por eso tenemos que estar nosotros, no dormirnos, sino tenemos que estar orando y velando para no entrar en tentación, para no seguir la corriente de este mundo, para no rendirnos a las situaciones que se dan, para no ceder, para no dejarnos llevar o arrastrar por la corriente de este mundo. Tenemos que estar orando y velando. Hermano, la apatía no es algo que se va de la noche a la mañana. Es algo que está de repente enraizado en tu vida por años, pero tenemos que ir quitándola. ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando estamos velando y orando para no entrar en tentación, para resistir la prueba que se acerca? Y el Señor sabe, dice, nosotros estamos dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a ser libres de la apatía? Yo creo que todos, ¿verdad? Nadie quiere estar con apatía. Queremos ser libres de ello, libres del desánimo, libres del desinterés, libres de tantas cosas que nos están, del descuido que tenemos a veces. Dios nos quiere libres, pero Él dice, yo sé que ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propios medios. Cuando yo me doy cuenta que mi vida depende directamente de lo que Dios está haciendo, entonces yo voy a cederme al Señor y voy a clamar al Señor, quien va a venir a mi ayuda, quien va a venir a mi encuentro, quien me va a venir a dar la claridad que necesito, la fuerza que necesito, la sabiduría que necesito, la habilidad que necesito para salir de cualquier situación que me pueda encontrar. Por eso el escritor hebreo decía, cuando venga el problema, juntamente con el problema también viene ¿qué cosa? La solución.
También viene la solución, hermanos. Cuando viene la tentación, no, ya me cedo a la tentación, no. Si viene una tentación, Dios también te da la salida para que tú no puedas caer y puedas ser libre de esa tentación. Dios está ahí para ayudarnos. Él está ahí para que nosotros podamos cada día afirmar nuestra vida en Él. Hermanos, no nos dejemos llevar por la apatía. Echémosla fuera de nuestra vida. Saquemos de nuestra vida toda apatía, todo desinterés, todo desgano, todo descuido de nuestro ser y traigamos a nuestra vida ahora la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida con propósito, una vida con sentido, una vida entusiasmado por las cosas del Señor, una vida con gozo, con alegría, con paz. Amén. Dios quiere que cada día avancemos en este caminar diario, para que conforme vayamos avanzando en nuestra vida, no nos quedemos simplemente en un deseo, sino que podamos disfrutar la vida buena, agradable y perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día, Señor. Gracias por tu gran amor y cuidado. Gracias por la vida que tú nos das día a día, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, para que esta apatía no siga trabajando, ni siga prosperando, ni echando raíces en nuestras vidas, sino que al contrario, Señor, que la apatía, Señor, sea quitada de nuestra vida, Señor. Y lo vamos a hacer desarrollando, incrementando, mejorando nuestra comunión contigo, Señor, no siendo descuidados en las pequeñas cosas, porque dice que las pequeñas cosas a veces parecen insignificantes, pero pueden destruir toda nuestra vida. Y esa apatía, Señor, que lo vamos a sacar para no estar desanimados en las cosas que tenemos que hacer, para que ese desinterés por las cosas tuyas, al contrario, lo tenemos que echar fuera para que venga ese interés, ese deseo de buscarte a ti de todo corazón. Padre, ayúdanos para que no estemos confiados, porque a veces el exceso de confianza, Señor, nos hace pecar, porque pensamos que ya tenemos todo, pero no nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas. Pero necesitamos de ti cada día para que en ti podamos ser suplidos y podamos tener todo lo que necesitamos en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y toda honra. Gracias por tu gran amor y cuidado, Señor. A ti sea, Padre bueno, toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén.